Bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, doctor. Queda en el uso de la palabra. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, vamos a hablar un poco hoy sobre la naturaleza, ¿no? De los contratos administrativos, cómo estos interactúan dentro de la relación contractual, cuáles son los presupuestos que debemos manejar. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Eh, y bueno, voy a estar dispuesto a poder atender dudas y consultas que puedan tener para el desarrollo de manera eficiente de la clase. Sí, ya creo que conmigo hemos tenido una clase la semana pasada y bueno, ya saben más o menos mi dinámica. Yo soy de los profesores que gusta mucho de interactuar con los alumnos. No me gustan las clases que sean monólogos, sino que podamos interactuar un poco dentro del ejercicio y de esta ponencia, ¿no? Entonces, estimados doctores y doctoras, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Eh, Primero es importante entender cuál es la naturaleza y cuáles son los presupuestos de la relación administrativa en relación al tema laboral, porque es un tema bastante interesante, porque la clase pasada, cuando hablábamos un poco de las actuaciones administrativas, ¿sí? Decíamos que los documentos básicamente permiten que se materialice la actuación o la actividad pública, ¿sí? ¿Recuerdan eso? ¿Sí estuvieron todos en la clase pasada? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, hablábamos de ese tópico tan interesante, ¿no? Y decíamos, oye, la administración pública, para que se pueda materializar, necesita ciertas actuaciones, y esas actuaciones son las formas jurídicas que el modelo administrativo peruano los ha eh, predestinado, ¿no? Dentro del ejercicio público y de las actuaciones que realiza eh, el Estado. Entonces, estimados doctores, hay un tema que no sé si me pueden dejar compartir la pantalla, creo que no tengo problemas para compartir. Por favor, a ver si me apoyan con eso. Sí, doctor, sí tiene todos los permisos o tal vez haya ingresado con un nuevo dispositivo, tal vez. No es con el que siempre dicto clases, pero no sé por qué no quiere abrir. A ver, le voy a quitar el permiso y otorgarlo nuevamente. Un momento, por favor. Ok, muchas gracias. Ahora sí, doctor, le otorgué nuevamente el permiso en la sala. A ver, voy a compartir ahora. A ver. mm, En todo caso, te paso por el WhatsApp, ¿te parece? Sí, sí, doctor, no hay problema. Es con el que me mandaste el enlace, ¿verdad, Harold? Harold es el coordinador, pero normal envíele al coordinador y él me lo va a remitir, por favor. Por favor, no sé por qué no está permitiendo compartir. Ya, mientras vamos solucionando ese tema técnico, eh, no puede ser un impedimento para editar nuestra clase de manera eficiente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les comentaba un poco que la actuación o la actividad administrativa necesita ciertas formas jurídicas, ¿no? Habíamos hablado del acto administrativo, es más, hablábamos que los actos administrativos van a materializar diversas funciones o diversas actividades. Teníamos a los reglamentos, pero también dentro de esa gran gama de actuaciones que existe dentro de la administración pública, están los famosos contratos administrativos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos contratos administrativos, estimados doctores y doctoras, van a tener una naturaleza bastante interesante dentro de la relación y la actuación administrativa y va a tener ciertas reglas
¿sí? Que van a priorizarse dentro de la relación contractual. Y me parece bastante, porque hace importante señalar esto, porque hace un tiempo estuve haciendo un estudio sobre la naturaleza del contrato laboral público, porque analicemos ese punto. Los contratos públicos tienen un principio, ¿sí? ¿Cuál es su principio? Es el principio normativo, el principio de legalidad. Profe, explíquenos, por favor, quiero que me presten atención en ese tema. A ver, para acá hay muchos que son colegas. En un contrato civil, doctores, ¿cuál es el presupuesto más importante? En un contrato civil, ¿ah? ¿Cuál es el presupuesto más importante para generar una relación jurídica? ¿Sí? A ver, ¿quién me contesta? Igual vamos a poner como la vez pasada, ¿no? A los que contestan. No, hablemos de un contrato civil, ¿ah? No estoy hablando todavía de contratos administrativos ni de contratos laborales, doctor Rodrigo. ¿Cuál es el presupuesto más importante para que se genere un contrato de carácter civil? A ver, ¿nadie? Doctores, para que haya un contrato, a ver, los que son civilistas, ya no somos civilistas, para los que son civilistas, para que exista un contrato, ¿qué tiene que existir? Esto es teoría básica. Manifestación de las voluntades, pacto de las voluntades. Excelente. O sea, tiene que haber la externalización de que yo, de mi persona, celebro algún tipo de contrato con otra persona, natural o jurídica. ¿Cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? Excelente. El pacto de voluntad. Pero, ¿saben? Una de las características de los contratos de carácter laboral, ¿sí? Es que ese pacto de voluntades se va a ver mermado, se va a ver disminuido, no va a desaparecer, ¿ah? Pero sí se va a ver puesto en un punto secundario en relación a los principios o a las normas de derecho público. Es decir, la regulación de un contrato administrativo, su, primer, su primera característica es que va a estar supeditado a reglas de carácter público o pública, ¿sí? Eso quiere decir que yo para redactar un contrato administrativo tengo que revisar primero, y tengo que revisar primero cuál es la regulación especial de estos contratos administrativos, ¿sí? ¿Me dejo entender? No sé si ya les mandé la diapositiva, a ver si me pueden ayudar a compartir, les agradecería infinitamente. Muy bien, entonces, primer presupuesto. Yo, cualquiera de ustedes, cuando voy a redactar un contrato administrativo, no necesariamente un contrato laboral público, pues un contrato sujeto a la ley de contrataciones con el Estado, a la ley de convenios colectivos, a la ley de procedimiento administrativo general bajo el principio de colaboración administrativa, pero siempre este contrato va a estar sujeto al acuerdo y al presupuesto legal. Es decir, las relaciones contractuales que se generen dentro de esta relación, estimados doctores y doctoras, va a estar sujeto a las normas de derecho público. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? Y ahora, por ejemplo, oye, señor, en contratación pública, si yo quiero celebrar un contrato, veamos un tipo de contrato, un contrato de obra, hay ciertas reglas que ese contrato va a tener y que no pueden ser modificadas por las partes. A eso me refería cuando decía, oye, el acuerdo de voluntades va a estar sujeto o va a estar limitada por el principio de legalidad pública. Y sumamos a esto
estimados doctores, ¿sí? Sumemos a esto el presupuesto, ¿sí? De carácter laboral. Muy bien, entonces, el presupuesto de carácter laboral, pregunta, por favor, le regalo un libro para quien que me conteste bien. El presupuesto, ¿sí? De carácter laboral, ok, me están pidiendo que mejore mi iluminación. A ver, voy a tratar de voltear esto acá y ponerme acá. Y no sé si mejora la iluminación. Ya, a ver, un minutito, por favor. Sigamos hablando, ahorita soluciones. Entonces, este presupuesto de carácter público dentro de la actuación laboral va a generar una situación bastante interesante. A ver, ahorita soluciona el tema de la luz, por favor. Sé que hay un pequeño problema ahí. Sujeto a la ley, entonces vamos a decir, oye, señores, si yo voy a regular un contrato laboral de carácter público, doctores, ¿a quién o a qué presupuesto o a qué norma nos vamos a sujetar? ¿Quién me contesta? Con cargo a regalarle un libro de redacción de contratos, creo, o de documentos públicos. ¿Cuál es el presupuesto normativo que van a regular las normas de carácter laboral? ¿Quién me contesta? Sí, mientras van contestando voy a solucionar el tema de la iluminación. Ya, pero seamos objetivos, ¿ah? Principio de legalidad, o sea, ¿cuál es la norma que va a regular los contratos laborales públicos? A eso quiero llegar. Muy bien, creo que mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Ahora sí se me ve? Sí, ya, ok, ya solucioné el tema del- de la iluminación. Excelente, a ver, Código Civil, Ley de Contrataciones, el tubo 728. Ah, excelente, gracias, doctor Siller. Respuesta correcta. El régimen laboral va a ser el que va a regular los contratos administrativos. ¿Sí? Muy bien, después por interno nos comunicamos con los amigos de CEFOCAP y yo les mando el libro que les ofrecí. Gracias, doctor. Al final ya les indico cómo regalamos el libro. ¿Sí? Muy bien, listo. Entonces, primer presupuesto para redactar un contrato administrativo. Me hubiera gustado que la clase se llame contratos administrativos y hablábamos de todo, ¿no? Pero vamos a hablar de los contratos laborales. Entonces, primer presupuesto de carácter legal para regular un contrato administrativo va a ser la regulación de carácter laboral. Segundo presupuesto. Eso quiere decir, profesor, que no va a existir acuerdo de voluntades o pacto de voluntades en un contrato laboral o en un contrato público, sí, mientras no contravenga la ley del procedimiento administrativo, perdón, no contravenga los presupuestos que establece el régimen especial o el régimen general. En el Perú, aparte, como lo dice nuestro amigo Silas Mamani, tenemos aparte del 276, del 728, del CAS
y de la Ley del Servicio Civil, la 30.057, aproximadamente 14 o 15 regímenes laborales especiales. Sí, que tal vez en una clase de derecho laboral lo comentemos a mayor detalle. ¿Sí, doctores? ¿Estamos bien? Excelente. Muy bien. Segundo presupuesto para que hablemos de un contrato administrativo. Una de las partes necesariamente tiene que ser una entidad pública. Y hablar de un contrato laboral, una de las partes necesariamente va a ser una persona natural y una persona jurídica de derecho público. ¿Sí? Y aquí hay un tema que me parece bastante interesante estudiar, porque hablemos un poco de la naturaleza del contrato laboral. ¿Sí? Y hemos hablado, el contrato laboral público o el contrato laboral de manera general es un acuerdo voluntario entre persona natural y una persona jurídica o una persona natural. Definición general del contrato laboral, por el cual el uno se obliga a poner del segundo su propio trabajo. Una de las características que es exclusiva del contrato laboral es que existe el elemento subordinación. ¿Sí? Los demás contratos administrativos, como el contrato de locación de servicio, es un contrato que no tiene sujeto a la subordinación. Porque primer elemento, ya señor, prestación de actuaciones. Es decir, yo entrego mi fuerza de trabajo, yo entrego mis conocimientos, mi experiencia, una prestación de un servicio. Claro, el contrato de locación también lo tiene y muchos otros contratos civiles también lo pueden tener. Oye, una contraprestación de carácter pecuniario. Ya también los contratos civiles tienen una contraprestación. Es más, la mayoría de contratos tienen contraprestaciones. Pero lo que hace exclusivo a un contrato laboral es el elemento subordinación. Es decir, el elemento subordinación es el elemento central y el cual se tiene que delimitar de manera específica cuando realicemos un contrato laboral. Entonces, segunda clave. Entonces, vamos hablando de algunas claves que nos permite no sé si, si podemos ir poniendo notas ya. Entonces, eso es el segundo elemento que vamos a encontrar dentro de un contrato. Ay, perdón, se apagó mi audio. Lo que pasa es que estoy con los audífonos y creo que a veces se manipula solo. Entonces, segunda clave, ¿ah? Primera clave. Oye, eh, el elemento, ¿sí? Subordinación, que es el elemento central, que es el elemento que va a delimitar si es un contrato laboral o no es un contrato laboral. Y ahora nos preguntamos, ¿qué involucra la subordinación? Para ustedes, ¿qué es la subordinación, doctores? A ver, relación jefe-empleado, excelente. Pero ¿qué más? Hay que ser más objetivos. ¿Qué hace que alguien sea subordinado? Podríamos decir de manera sencilla que es generar una dependencia en relación al trabajador que tiene el trabajador en relación a un jefe.
O sea, es ese vínculo que crea que una persona esté supeditada a las órdenes del jefe. Obviamente, en las obligaciones y presupuestos que hemos establecido dentro de la relación laboral. Mira qué interesante, ¿no? Entonces, cuando redactemos un contrato administrativo, revisemos cuáles son los presupuestos que vamos a establecer dentro del presupuesto de subordinación. Hay un tema que me parece interesante comentarles. Por ejemplo, en los contratos, ¿sí? 276 está regulado, por ejemplo, el tema de las licencias, ¿sí? Eh, por algunas actividades, ¿no? Por ciertas actividades en relación a temas de que está previsto por el mismo presupuesto normativo. Oye, señor, yo puedo acumular ciertas licencias, si ustedes me pueden dar, o ciertos permisos por salud, por ejemplo, ¿sí? Pero dentro del 728 o del sistema, ¿no? Del régimen laboral, de la actividad privada, no existe esa regulación. Entonces, y cuando le he preguntado a servir y le he dicho, oye, señor, entonces, ¿qué hago? No les doy permiso. Y no estamos ante una situación de desigualdad de posiciones. Entonces, servir ha dicho, entonces acá entra a regular, ¿sí? La relación de subordinación. Porque si no está previsto por el régimen laboral, entonces el jefe tiene la posición de poder otorgar, ¿sí? Y ponerte en ese supuesto. Y puedes otorgar o no un permiso. Es discrecional en relación al elemento subordinación. Pero si está regulado por la norma, entonces usted, señor, tiene que supeditarse a lo que dice la norma. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, y ahora sí nos encontramos en un contrato, ¿sí? De carácter laboral en el sector público. ¿Sí? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Preguntas, consultas, y con gusto yo las absuelvo, no hay ningún problema. Sí, pueden levantar la mano, ¿eh? Si quieren preguntar de manera oral. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, profesor, no profesor, no se entiende, si se entiende. Entonces, eh, tanto los beneficios. Ahora, hay que ponerlo en un escenario y necesariamente, profe, yo tengo que establecer las condiciones de la relación contractual, ¿sí o no? O sea, tenemos que decir todo lo que dice el decreto legislativo 728 o el decreto legislativo 276, o si estamos en el nuevo, en el sistema, en el régimen de la nueva ley del servicio civil, tenemos que establecer, ¿sí o no? ¿Qué opinan? O sea, tiene que ser un contrato estricto estableciendo qué permisos, qué licencias, qué beneficios.
tiene que tener dentro de la relación contractual o no? ¿O basta solamente con establecer cuestiones generales, el tiempo, el plazo, la relación contractual dentro de la actuación administrativa? Porque alguien me dirá, no, profe, si estamos hablando de un régimen, del régimen laboral CAS, entonces hay que establecer todas las condiciones que establecen el CAS en el contrato administrativo y al final hacemos un copy-pega del decreto legislativo 728, de su regulación y de todas las demás normas que generan beneficios u otras situaciones adversas, ¿no? Ya, incluso créanme que he visto que hay ciertas entidades que regulan y ponen todas las condiciones, incluso hasta las condiciones eh, disciplinarias en el contrato. Yo creo que es un presupuesto innecesario. Sí, yo creo que un contrato administrativo, el cual, como ya hemos aprendido, tiene un presupuesto de legalidad dentro de su regulación, oye, entonces no tiene ningún sentido que este sea establecido en el contrato, salvo sean situaciones especiales. Por ejemplo, eh, hay ciertos trabajadores que pueden modificar, ¿no? Previo mutuo acuerdo, siempre y cuando no se vulneren sus derechos, trabajar en distintos horarios al que trabajan los demás servidores públicos. Y esto no está regulado de manera estricta. Entonces, en esos vacíos, o que la norma te da la libertad de consensuar o la libertad de acordar, o por ejemplo con la nueva regulación del trabajo remoto, ¿no? Oye, ¿cuáles van a ser las condiciones para establecer el trabajo remoto? O sea, esa labor que no necesita la presencialidad. Claro, se ha establecido las normas, los presupuestos, la regulación del trabajo remoto, y, y vamos a necesitar, ¿sí? Y podríamos seguir trabajando de manera remota. Es más, salió, ¿no? La ley del trabajo remoto, la cual establecía ciertas condiciones, o la famosa ley del teletrabajo, ¿no? Entonces, también, ¿no? También se va a poder establecer y regular estas actuaciones dentro de los contratos administrativos. Yo creo que uno de los principios más importantes que se debería establecer dentro de la regulación del trabajo remoto, dentro de la regulación laboral, es que no se vulneren derechos a través de la relación contractual. No, yo no puedo renunciar pues a mis vacaciones, ¿no? Porque es un derecho que la ley prevé. Oye, yo no puedo renunciar a ciertos beneficios. O sea, eso no es negociable. Por eso el presupuesto del principio de legalidad, y en este caso, régimen laboral, para poder establecer y entablar una relación contractual válida. Entonces, en ese contrato laboral público va a existir una condición de servidor, ¿sí? Una relación contractual efectivamente, pero el hecho de que yo me convierta en servidor va a generar que también el Estado espere un comportamiento apto, idóneo a las actividades que realizo como servidor. Por eso es que dentro de la relación contractual, cuando un trabajador se convierte, o sea, un empleado público o una persona se convierte en servidor, oye, cambian muchas cosas. O sea, tú no te puedes comparar
a un trabajador que trabaja en una empresa, obviamente, por la naturaleza contractual, pero también por la vocación de servicio que tiene el servidor. Por eso es que existe un principio, ¿sí?, de ética pública. El hecho de que yo me convierta en servidor implica que el Estado va a exigir un comportamiento, una forma de actuar dentro de mi relación contractual. Y profe, ¿por qué nos hablas de ética cuando estamos hablando de contratos laborales? Porque esa relación contractual genera, y no se olviden de esto, y esta es una de la naturaleza del contrato laboral, porque ya está bien, oye, me supeditas a un régimen laboral, me supeditas a ciertas condiciones que establece, a ciertos beneficios, oye, pero eso podría poner, y a veces muchos administradores o gerentes de entidades públicas me dicen, pero Addison, eso ha generado una situación de desventaja terrible a las entidades, o sea, a veces hay servidores que ya son intocables. El tema no es tanto por ahí, porque el hecho de que también existe una relación laboral en el sector público implica responsabilidad. Y esa responsabilidad nace del principio de ética pública. Y en el Estado, el servidor civil tiene responsabilidad civil, responsabilidad penal y también tiene responsabilidad administrativa. Eso es algo que no va a encontrar, por ejemplo, en en el sector privado. En el sector privado no existe la responsabilidad administrativa. Tampoco la responsabilidad penal a nivel de corrupción de funcionarios. O sea, no se ha establecido. Por eso a veces algunos servidores, un poco en broma, un poco en serio, me dicen, ahí son, entonces, pues, ¿para qué nosotros, eh, para qué nosotros creamos, ¿no? Y establecemos, eh, si nos van a responsabilizar por todo, a nivel penal, a nivel civil, hasta a nivel administrativo, ¿no? Con el PAT. Y yo le digo, pues esa es la carga de ser servidor civil. Así como existe, ¿no? Una posición de ventajas, de beneficios, de estabilidad que el Estado promete y otorga a sus servidores, también el Estado exige, ¿no?, un comportamiento a sus servidores. Ese comportamiento está regulado por los principios y las reglas del Código de Ética de la Función Pública. Entonces, esa relación dentro de la actuación del sector público, dentro de la relación contractual, es algo que merece el estudio. ¿Por qué? Porque existe responsabilidad. Sí, profe, civil, sí, claro, penal, claro, corrupción de funcionarios o delitos contra la administración pública. Administrativo, sí, claro, porque no solamente está el administrativo que tenemos en el famoso PAD, ¿no? Sino también tenemos el disciplinario que en la actualidad considero yo todavía mal llevado, tiene la Contraloría General de la República. ¿Sí? No sé si hasta acá estamos entendiendo que pretendo comentarles en clase y lo que estamos buscando. ¿Sí? ¿Estamos bien? Doctores, doctoras, me dejo entender, más o menos, vuelvo a repetir. A ver, vamos a hacer, si tienen preguntas, con gusto estoy presto a absolver todas las preguntas y o consultas que tengan. A ver, ¿sí? Sí, doctores, ¿les han cortado la participación? Pues no veo comentarios. 15 minutos o 20 minutos, había varios comentarios. Ahora siento que se han apagado. O es el día, no creo. ¿No? La gente se FOCAP es bastante participativa. ¿Listo? Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo.
Siguiente, por favor. Entonces, estimados doctores y doctoras, el régimen laboral, ¿sí? El régimen laboral va a establecer esas reglas, ¿sí? Y va a regular las características esenciales, ¿sí? Que tiene una relación jurídica de carácter laboral. Pero lo interesante es que, y esto no sé si en algún lugar ha generado o les ha generado problemática, ¿sí? Y es el tema relacionado a la actuación o a la regulación de cada régimen laboral. Porque es interesante porque en esa misma selva, ¿no? Donde conviven varias formas o varios regímenes laborales, cada uno de ellos tiene su propia regulación. Parece irónico, ¿no? Y pareciera que a ciertos regímenes laborales les han generado más ventajas que en relación a otros. ¿Cierto o no es cierto? Oye, ¿por qué el 728, si es que no goza de sus vacaciones, le dan la famosa triple vacacional, ¿no? Mal llamado triple vacacional, ¿no? Pero es un beneficio. Oye, ¿por qué como bonificación, sí, un régimen laboral eh, tiene más beneficios que otros? Parece, pero eso genera conflictos dentro de una actuación. Oye, ¿por qué a uno recibe un sueldo como bonificación y el otro recibe su aguinaldo de 300 soles? Y una de las situaciones más conflictivas en el sector público, y lo digo con conocimiento de causa, es las prestaciones y los beneficios remunerativos. ¿Sí? Es una situación que siempre genera conflicto dentro de las actuaciones laborales. ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. Siguiente, por favor. Y otro tema que es importante estudiar, el famoso vínculo laboral. ¿Sí? Pregunta, ya que no, usted no me pregunta, yo les pregunto. ¿Puede haber vínculo laboral sin contrato laboral? ¿Sí o no? ¿Qué opina? ¿O es lo mismo el vínculo laboral en relación al contrato laboral? ¿Qué dicen doctores? O sea, ¿puede haber vínculo laboral sin que exista un contrato laboral vigente? Mira qué interesante. Y obviamente, ¿por qué? Porque el vínculo laboral está establecido como aquella relación de carácter contractual entre un empleador y una persona, ¿sí? Llamado trabajador o empleado público y o servidor civil. O sea, puede existir vínculo laboral sin que exista contrato laboral. Es decir, puede haber contratos, ¿sí? Eh, van a estar sujetos, ¿sí? A mm, una regulación específica, a un contrato CAS, por ejemplo, pero puede haber contratos, y lamentablemente esto es una problemática que aqueja mucho a la administración pública. Es más, hace unos días publiqué un artículo que les invito a que lo puedan leer,
es sobre la problemática que se está generando, ¿sí? En la administración pública por el ingreso de servidores civiles mediante mandato judicial. Y eso es una situación de verdad que, que genera una problemática gigantesca, ¿no? Y este es un tema que de verdad eh, el Estado tiene que hacer algo, porque si no, todo lo que, de lo bonito que nos han hablado, del ingreso por concurso público, la meritocracia, se va a ir al tacho. Sí, y tal vez si alguno de ustedes ha entrado a laborar por un tema laboral, me dirán, el doctor Aitson no es proteccionista, no es pro trabajador, no es pro empleador, no, sino que es una crítica porque está generando, entonces, o sea, he visto y considero yo que hasta hay una situación de litigio ahí, ¿no? Porque, oye, señor, si yo entro a trabajar a una entidad y yo sé que no es el método correcto, y yo sé que no es la forma para ingresar a trabajar a la administración pública, y lo hago mediante una orden de servicio, una locación de servicio, como queramos llamarlo, entonces ¿para qué se habla de, y después voy a demandar? Entonces yo creo que hay una situación, sí, o sea, de fraude, claro, el derecho laboral, la protección de los derechos del trabajador y todo, bien, pero ¿dónde está la meritocracia, no? Y a veces algunos jueces no entienden, o sea, cuáles son los efectos, por ejemplo, de la desnaturalización de contrato. Por ejemplo, en una demanda laboral, la desnaturalización de contrato, doctores. Y le llevo el análisis. Yo sé que no estamos en una clase laboral, pero sería bueno analizarlo. Oye, la desnaturalización de contrato, ¿cuáles son los efectos jurídicos? O sea, la desnaturalización de contrato en automático genera la reincorporación del trabajador, así de manera tan lineal. No sé, ¿no? Eso me lleva a pensar, ¿no? Oye, porque si yo no voy a establecer, ¿no? Ciertas condiciones y desnaturalizo los contratos y de esa manera ingreso a trabajar, bueno, o la desnaturalización de contratos debe tener otra tratativa a nivel jurídico de carácter laboral. Problema que se lo dejo en consideración y que tal vez en algún momento lo podamos reflexionar y lo podamos estudiar, ¿no? De manera más detallada. Espero que, que se pueda dar la oportunidad. ¿Sí, autores? Listo. Ahora, mm, entonces, ese vínculo laboral, les decía, que se puede generar, por ejemplo, por esas situaciones de desnaturalización de contrato. Oye, yo soy locador de servicios, que es un contrato válido, que es un contrato legal. O sea, la ilegalidad está creo que en relación al servidor que acepta trabajar bajo esa condición y también en relación al administrador o al jefe que pretende contratar bajo esa naturaleza jurídica. Yo creo que este es el problema. O sea, la locación de servicios debe desaparecer, no, no debe desaparecer. O sea, debe existir, es un contrato válido. Las órdenes de servicio, oye, la prestación de los servicios es un contrato válido. Por eso está dentro de la contratación pública, pero no es un contrato laboral. Pues. Pero lamentablemente muchas veces generamos vínculo laboral, ¿sí? Vínculo laboral y y por lo general es un proceso que dentro de los juzgados, salvo que en algún momento se cambie el criterio, ¿sí? Se cambie el criterio de carácter jurisdiccional o tomemos cartas en el asunto, ¿no? O sea, porque esto es una problemática que es de años, pero que el Estado, no sé, yo creo que es adrede, porque esto se habla un montón, es tanto la presión, creo, mediática, que prefiere no desnaturalizar y desnaturalizar contratos y permite, pese a que se ha prohibido en la actualidad, seguir contratando locadores de servicio.
¿sí? No sé si estamos bien. Entonces generas vínculo laboral, trabajas bajo locación de servicio, desnaturalizas el contrato y después hay que redactar, pues, ¿no? Las famosas actas, ¿sí? O resoluciones de desnaturalización de contrato, ¿sí? O sea, hay que generar un acto administrativo para vincular, ¿sí? Para vincular a un trabajador. Y lo peor, es, mm, mm, muchos me dirán, mi profesor, usted está chancando mucho, ¿no? Al tema de la desnaturalización de contrato, pero hay que generar, ¿sí? Un vínculo a lo ordenado, ¿no? Por los juzgados. Ahora, no se han dado, ¿cuál es el mayor problema de ese tipo de contratos? Que después se han generado beneficios, obviamente favorable al trabajador, pero el Estado incumple, ¿no? ¿Por qué incumple? Por el presupuesto. Entonces, se genera una situación conflictiva entre las deudas que se puedan generar a los trabajadores y la relación de carácter contractual. Sí, doctores, no sé si estamos bien hasta aquí. Otro típico ejemplo, bueno, en la actualidad ya no se ve, si bien saben ustedes que los contratos K son contratos que deben ser de carácter temporal, pero con el conflicto que existió, ¿no? Incluso a nivel constitucional, y ya aquellos trabajadores que tenían 2 o más años deberían tener un contrato CAS permanente, entonces, bueno, la situación jurídica que se generó del CAS, pero recordarán ustedes antes se hacían las famosas adendas, ¿no? Y habían personas que trabajaban 4, 5, 6 años mediante adenda. ¿Y qué pasaba si no había una adenda y yo venía al día siguiente y seguía trabajando? Se sigue manteniendo el vínculo laboral. ¿Cómo se llama ese principio? Que le importa más el comportamiento material que la relación contractual, muy conocido, muy enarbolado por los laboralistas, que es el caballito de batalla de mis amigos de Sunafil. ¿Cómo se llama ese principio, doctores? ¿Recuerdan o no? Principio de primacía de la realidad, ¿no? Principio muy enarbolado, ¿no? Dentro del derecho laboral, ¿sí? Muy bien. No sé si hasta acá estamos bien. Mira, qué interesante, ¿no? Es hablar de la relación contractual. Justo por ahí tenía una resolución que puedo compartir, puedo cambiar, ¿no? De pantalla, por favor, a ver si me ayudan. Sí, a ver, voy a compartir pantalla yo, ¿sí? A ver, creo que con el Word no tengo problema. ¿Se ve el Word que tengo por ahí? Sí, doctor. Listo, excelente. A ver, antes de ir a la práctica y hablar un poco acá tengo una realidad. ¿Podría darnos un pequeño ejemplo sobre ese principio, doctor, de la primacía de la realidad? Primacía es de la realidad, un caso de conflicto. A ver, Brian, muy buena pregunta. A ver, doctor, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, ha trabajado por 4 años en una municipalidad, caso habitual, y
durante 4 años ha trabajado de lunes a viernes, nunca ha gozado de vacaciones, nunca ha gozado de beneficios, demanda, desnaturaliza su contrato, aplicación del principio de primacía de realidad, termina su proceso, gana sus beneficios y la entidad te dice, oye, señor, yo no tengo presupuesto para pagar. Y es más, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado que las deudas del Estado son inembargables. Y acá se presenta una situación de inejecutividad, ¿no? De las sentencias judiciales. Pero te dicen, oye, señor, yo no puedo embargarte porque los fondos del Estado no son embargables, salvo aquellos que recaudan directamente. Pero en el Estado hay entidades que no tienen capacidad de recaudación o buscan, ¿no? La forma procesal administrativa para no cumplir con esas obligaciones. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos ante esta situación? Hay un conflicto. Oye, no se puede ejecutar una situación. No todas las municipalidades, yo conozco municipalidades tipo F, tipo G, que básicamente su recaudación es mínima, ¿no? Mínima. Ya, vamos a cambiar el término, que no tiene la capacidad de recaudar. No, no se pueden embargar las cuentas del Estado, ¿sí? No se pueden embargar las cuentas del Estado. Entonces, efectivamente, ya no tienen la capacidad, porque todas las municipalidades recaudan, pero hay muchas que no tienen la capacidad para recaudar, ya sea por su factor sociopolítico, socioeconómico, geopolítico, etc. Entonces, acá se genera un conflicto, ¿sí? No se puede ejecutar, no se puede pagar beneficios, o su programación, ¿no? La programación que se realiza es pues, y lo digo con conocimiento de causa porque en la actualidad quien habla es procurador público, entonces hay meses del año como en enero, febrero, donde varias personas se acercan a mi despacho y me dicen, doctor, no me pagan. Ya, ¿por qué? ¿Cuánto ha programado la municipalidad? Dice hasta el 5%. ¿Cuánto es eso? Oye, 50.000 soles. ¿Cuánto es la deuda? 5 millones. ¿Cuántas personas son? Son mm, 300 personas a las que se les adeuda. Y había personas que les tocaba pues 100 soles de una deuda de 30.000 soles, de 35.000 soles. Es más, cuando tú ves la defensa del Estado desde el punto del procurador público, lamentablemente poco o nada puedes hacer, ¿no? Es una defensa jurídica. A veces puedes utilizar, pues, defensa de carácter procesal, ¿no? Ver prescripciones, caducidades, pero te encuentras ante una situación muchas veces donde, bueno, hay que discutir simplemente montos, ¿no? Culpa del procurador, no culpa del Estado o de la mala administración, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Por ahí hay muy bueno, o comentarios en relación. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? Voy a aprovechar para conectar mi laptop para... ¿Sí? ¿Estamos bien? Me dicen, sí, profe, no, profe. Me dejo entender una técnica. Eh, si hay un procurador me va a decir, el doctor está recomendando mal. Ya, a ver, vamos. ¿Qué técnica legal podríamos usar para que el Estado cumpla con el pago? Eh, Embargos, ¿sí? Incluso a modo de retención, incluso a modo eh, de... Nunca lo he visto, pero me han comentado algunos colegas que a modo de recaudación, no a modo de recaudo, podríamos generar embargos. Podría ser una salida. ¿Sí? Listo. Muy bien.
Y si se incumple una transacción extrajudicial, ¿de qué manera se puede cumplir con lo pactado si una entidad no tiene fondos ni se le puede embargar sus cuentas? Mm, a ver, lo que sí o sí va a tener que cumplir bajo responsabilidad Rodrigo son el tema relativo, por ejemplo, a los, a las obligaciones, ¿sí? Que existe dentro de la relación laboral, por ejemplo, pagos, ¿sí? Por ahí me dicen, profe, otra técnica, otra recomendación, puedes utilizar denuncias, ¿no? Ahora, ¿a qué puerto? O sea, la denuncia no te soluciona el problema, porque el fiscal dirá, oye, ¿y por qué no estás pagando? Porque no hay forma de pagar, te dicen los jefes de presupuesto. Entonces, y ahí hay un tema interesante, porque existe, ¿no? Una situación, ¿sí? De descontento, una situación de- que no se ha podido cohesionar lo laboral público, lo administrativo, con la actuación jurisdiccional. Oye, porque si tú lo ves del otro lado, lo ves del lado de la administración pública, tú dices, oye, señor, si yo de buena fe le he dado trabajo, te dicen, ¿no? Eso te dicen los administradores, ¿no? Porque los administradores o los jefes de recursos humanos no entienden la sobreabundancia a veces de trabajadores que entran por régimen laboral, a tal punto de que casi, ¿sí? La mitad, no sé si la mitad o el 40% del informe de Servir, la vez pasada estuve escuchando una conferencia, sería bien eh, corroborar los datos, pero decían que entre el 40 y el 45% de los actuales servidores que trabajan en el Perú ya están llegando por mandato judicial. Incluso hay entidades públicas del Estado donde la mayoría de sus ingresos de trabajadores es por mandato judicial. ¿Sí? Entonces, es un tema que, que sí se debe cumplir. Entonces, puedes denunciar, por ejemplo, Yaniela. ¿Sí? Puedes denunciar. Muy bien. Muy bien. Entonces, si nos encontramos en esa situación, estimados doctores, eh, ¿qué hacemos? Porque muchas veces me dicen, oye, nos encontramos ante una situación de mandato judicial. Entonces, pero ¿cuál es la respuesta administrativa que tiene que dar el Estado ante un mandato judicial? En algunos casos, basta con el acta de reposición. Oye, muy bien, con sentencia número tal, firme el jefe de recursos humanos, el titular de la entidad, en este caso el gerente municipal, y se da cumplimiento a la sentencia de reposición. En algunos otros casos, ya dependiendo del criterio del juez, porque esto no existe un, un acuerdo plenario nacional, ya quisiéramos, ¿no? Que de una se delimite ese tema, para ver ya muy bien ante el mandato judicial de la administración pública cuál es el acto administrativo o cuál es la actuación administrativa para la reposición del trabajador. Entonces nos encontramos ante, y muchos jueces ordenan, la resolución, ¿sí? De ingreso del trabajador a la administración pública. ¿Sí? Entonces, básicamente estableces, ¿no? Los criterios, la ley orgánica del Poder Judicial, la tutela de derechos, ¿sí? Eh, y básicamente haces un copy-pega, ¿sí? O tratas de resumir lo ordenado, ¿no? Por el juzgado. Ahora, ahora se presenta una situación interesante. Muchos, muchas sentencias, ¿sí? Cuando se ordenan la reposición de un trabajador, a veces no se entiende en qué régimen laboral, o a veces uno de los grandes problemas es qué actividad va a realizar. Muchas sentencias dicen, oye, que vuelva a las actividades que realizaba y que se establezca en el CAP, pero en el CAP no está establecido el, ni el presupuesto ni la plaza. Entonces,
cómo se maneja administrativamente. Oye, ¿cómo solucionamos, por ejemplo, el tema de las funciones del trabajador si no existe esa función en el instrumento de gestión? Entonces, la solución momentánea que podríamos dar, ya como entidad pública, también es generar una resolución por la cual se designen las actuaciones o las actividades del trabajador. ¿Sí? Entonces, una vez que tú respondes o restituyes al trabajador, estableces cuáles van a ser las labores o las funciones. Muy bien, voy a cumplir con las actuaciones procesales o con lo que tu juzgado me está ordenando, ¿sí? Para no estar ante una situación de desacato, pero también voy a establecer cuáles son las condiciones y las funciones que se van a realizar. Es una solución momentánea, estimados amigos. Igual se les voy a pasar esta resolución dentro del material. ¿Para qué? Para poder establecer las labores. Por eso, o sea, cuando nos encontramos ante esa situación, ¿cómo redactamos y qué debemos establecer? Ya está bien, reconocí el vínculo laboral excelente, pero ¿cómo establezco la actividad o las funciones que va a realizar el trabajador? Eso es un problema, ¿sí? ¿Soy yo o la música se está poniendo de manera suave? ¿Sí? Entonces, o sea, es una solución, eh, por lo menos momentánea, para resolver el conflicto de la reposición de los trabajadores. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, por favor, si vuelven a compartir la diapositiva. ¿Preguntas hasta acá, amigos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ah, por ahí hay un comentario que me parece bastante interesante. De acuerdo a su perfil lo reubicamos, supongo. Claro, pero eso ¿cómo estableces dentro de la relación contractual? Y una pregunta que me parece interesante también, Gustavius, es, ¿y a esos trabajadores que entraron por mandato judicial, se les tendría que generar un contrato laboral? Porque no creo que ninguna sentencia te ordene. Claro, pero ¿cómo genero la relación? O sea, porque es una situación bastante, que se está, una situación que es atípica, que se está convirtiendo en algo bastante cotidiano, ¿sí? Muy bien. Hablemos un poco del caso, ¿no? Y de ahí tenemos un ejemplo que sería bueno para poder ir hablando, ¿no? De los contratos laborales. ¿Por qué del CAS? Porque el grueso en la actualidad de los servidores públicos en el Perú son, sí, ya no es el 276, ya no es el 728, sino el CAS después de la pugna, ¿no? Que hubo por la ley 31.131, si mal no me equivoco, sí, que declaraba, ¿no? Como un régimen eh, eh, no temporal, es decir, atemporal, a los famosos CAS, ¿sí? Muy bien. Entonces, en la actualidad, el CAS es un contrato que básicamente está regulado por el decreto legislativo 1057 y fue un contrato que fue creado, hablemos un poco de la historia del CAS, para un tiempo corto, ¿no? Un tiempo corto, si mal no me equivoco, fue creado por el año 2008, si mal no me equivoco,
¿sí? Y en el cual buscaban solucionar, ¿no? El problema que tenían con los famosos contratos no personales. ¿Por qué? Porque era un contrato que era de carácter civil, que se estaba buscando regular en la administración pública y que traía que había traído más problemas a nivel laboral que solución. Entonces, se crea el CAS como una regulación de un contrato de servicio sujeto a ciertas reglas laborales, en una suerte de un híbrido, que en la práctica, para ser sinceros, sí generaba vulneración de ciertos derechos, ¿no? Era el régimen que se estaba volviendo de moda, pero el que menos beneficios contrataba por su naturaleza temporal de temporalidad y que muchas veces generaba ciertos abusos en este contrato. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en un contrato CAS, y creo que va a ser útil también para hablar de otros contratos, eh, que básicamente debemos regular. Tengo por ahí un contrato que, que lo he establecido y que nos puede servir a cada uno de ustedes como base. Eh, Personalmente, no soy de los abogados que gusta de muchos de los modelos, porque siento que limita, ¿no? Al, a la imaginación, ¿no? De quien redacta, ¿sí? Pero dada la situación y al hablar de contratos laborales, esto es una forma. No digo que sea la única forma, cada uno puede establecer cuáles son los fundamentos. Ahora vamos a ver un modelo ahí en la media hora que nos queda y voy con ustedes analizando qué podríamos agregar, qué podríamos manejar y qué podríamos quitar en el contrato, ¿no? Ya que es un contrato que vamos a establecer, eh, podría ser útil para todos los modelos, no solamente para el CAS, sino para el 728, para el 276 o para los contratos de carácter especial, ¿no? O sujetos a un régimen especial. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, algo que sería bueno y que hace un momento le estaba comentando nuestro amigo Gustavius es que en la actualidad se debe entender que los contratos laborales, salvo los contratos modales, deben ser a plazo indeterminado, y eso es cierto. Por eso es algo que se discutió, ¿no? En relación a la ley 31.131, ¿no? Que se discute la naturaleza del CAS, se declara en parte constitucional, pero lo que no se declara inconstitucional es su carácter de no temporalidad bajo ciertas condiciones. Pero esto también ha traído una situación adversa en la administración pública, ya que no sabíamos adaptar, y hasta ahora sigue generando ese conflicto, cuáles son las condiciones por las cuales un CAS, si bien la norma lo establece, un CAS y qué funciones o qué actuaciones va a realizar. O sea, es más, ya salió la ley que modificaba algunas reglas del CAS, establecía ciertas condiciones, pero en algunos casos limitaba a la administración pública a adecuar puestos. ¿Sí? Ahorita estoy trabajando en un estudio que me parece interesante y es cómo vamos a manejar el tema de los perfiles de puestos para la operatividad de los servidores públicos bajo el régimen CAS, ¿no? Y cómo operativizamos. Porque muchas veces yo creo que el principio base que se debe establecer acá es la necesidad pública. Sí, pero a veces en relación a la protección del trabajador se ve limitado, ¿no? Y sería algo que deberíamos estudiar desde nuestra palestra jurídica para ver qué solución o qué propuesta podemos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué cosas debería tener un contrato o básicamente deberíamos considerar en un contrato? Es el tema de la base legal. Es más, ¿por qué no solamente en los contratos laborales, sino creo que también en los contratos administrativos, cual fuera su índole? ¿Por qué? Porque la base legal, sobre todo en los contratos laborales o en los contratos administrativos,
te va a solucionar el problema, ¿sí? De, el- del régimen laboral. O sea, ¿por qué? Si tú estableces, oye, el presente contrato va a ser regulado por las reglas establecidas en el régimen laboral 276, 728, CAS o un régimen especial, por ejemplo, si vamos a establecer reglas especiales como la del teletrabajo, perdón, del teletrabajo, o por ejemplo, ciertas condiciones especiales a la relación contractual, el hecho de citar, ¿no?, la base legal nos va a permitir ahorrarnos o nos va a permitir no redactar, ¿no?, todo lo que la ley ya ha previsto y ha presupuestado, ¿no? Entonces, si está previsto en la ley, considero que no debe establecerse ya en el contrato, salvo, estimados doctores, que existan condiciones especiales para regular cierta actividad, ¿no? Muy bien, entonces establecemos la base legal, podemos establecer después los antecedentes, por lo general, ¿qué son los antecedentes? O a veces también en algunos contratos, en vez de utilizar el término antecedentes, utilizan el término justificación, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia? Mm, ¿O bajo qué fundamentos vamos a contratar eh, estas labores, ¿no? Entonces, el tema de la actuación, por ejemplo, un proceso de selección, o si es un contrato, por ejemplo, en la actualidad todavía se permiten contratar ciertos tasks a plazo temporal, entonces puedes justificar la necesidad, ¿no? Por ejemplo, por un tema de licencia o por un tema de vacaciones. Entonces, sí, claro, justificas, ¿no?, que viendo la necesidad de contratar a cierto servidor por el plazo de 1, 2, 3 meses, se realiza, ¿no?, este tipo de contrato. Entonces justifica cuál es el antecedente. Muy bien. ¿Qué más? Entonces podríamos delimitar eso. Y también en el tema del plazo del contrato, ¿no? Eh, Se ha previsto, sí, todavía siguen existiendo, ciertos contratos que pueden establecer, por ejemplo, las reglas modales, ¿no? Entonces, está previsto, ¿no? Y establece el plazo contractual. ¿Cuánto tiempo? Porque es una regulación que sí está eh, prevista y sujeto a regulación contractual, salvo sea un contrato indeterminado, entonces pones plazo del contrato sujeto a la 728 como plazo indeterminado. Pero la regulación del plazo tiene que estar establecida. ¿Sí? ¿Qué más? Y acá hay un tema que me parece bastante interesante discutirlo, ya que en la actualidad está en un proceso eh, que me parece interesante comentarlos y espero sus recomendaciones. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, pese a que el régimen laboral establece una situación indeterminada, ¿sí?, de un contrato, porque no se olviden que la relación de plazo indeterminado no solamente sujeta al empleador, sino también al trabajador. En otras palabras, si un trabajador renuncia, yo sé que es un caso atípico, pero se puede dar, yo podría negarle su renuncia porque siento que es necesario o porque siento que hay ciertas obligaciones que otro servidor no lo va a poder hacer. Este caso se ha dado en el Instituto Nacional de Tecnología del Perú, ¿sí? Eh, y
¿Qué es lo que pasa? Que había un profesional que era un servidor de planta y que estaba trabajando por más de 5 años en un proyecto. Pero dado que de los resultados todavía eran largos, o sea, todavía eran extendidos y se le vino una situación laboral mucho más beneficiosa, él pidió su renuncia, ¿sí? Situación que se le negó. No hubo mutuo disenso. Ahora, la renuncia se da de manera automática. Entonces, podríamos establecer, por ejemplo, en ese tipo de contratos, esas condiciones, ¿no? Que me parecen interesantes estudiarlas. O sea, sea una situación que puede estar sujeto, o por ejemplo, los contratos que involucran proyectos a plazos determinados, una forma de extinción de los contratos, y también hay mucho debate en ese tema, lo laboral, por eso tiene una magia bastante amplia. eh, Te decía, oye, ¿y qué pasa si un contrato tiene una, una, una modalidad? Oye, ¿qué pasa si el Estado inicia un proyecto por 10 años y una forma de extinción de los contratos? Es algo que todavía se debate y me parece bien que se siga llevando a estas esferas. Es, oye, ¿y si se termina el proyecto también se termina la relación contractual? O sea, desaparición del vínculo laboral por extinción del empleador. O el Estado tiene que asumir un rol subsidiario. Claro, entonces es un tema que me parece bastante interesante, ¿no? Oye, porque si sabemos que tenemos un contrato que está sujeto a un plazo, entonces podría delimitar, ¿no? Esta actuación a un proyecto, ¿no? Oye, este servidor se le va a contratar por 7 u 8 años porque es el tiempo que va a durar este proyecto del Estado. Y ha habido casos, ¿no? Había este famoso programa nacional de nutrición, ¿no? Y que hubo una demanda colectiva después porque todos los que trabajaban en ese proyecto querían entrar al programa Caliwarma, ¿no? Es un tema que en los rangos laborales se discutió bastante interesante, ¿no? Y cómo asumimos el rol subsidiario del Estado, ¿no? Pero llevándolo a nuestro caso concreto, el plazo de contrato sí podría estar delimitado por este punto, ¿no? Por el proyecto, o si son contratos a plazos modales, o si son contratos, por ejemplo, de designación de funcionarios de confianza. ¿Un funcionario de confianza necesita contrato administrativo sí o sí o no? Oye, por ejemplo, designan a un asesor, ¿no? Principal, ¿no? Y es cargo de confianza. Entonces, ¿cómo regulamos eso? ¿Tendría que tener un contrato administrativo, sí o no? Si fuera, por ejemplo, 728, CAS, independiente, ¿no? O solamente está sujeto por su resolución de designación. Yo creo que sí debería tener un contrato, pero que su modalidad de plazo de contrato debería estar delimitada por la confianza que le designa como funcionario de confianza, ¿no? Porque es la naturaleza de su contrato y el plazo está sujeto a eso. Ah, por ahí un buen comentario, excelente. ¿Cuál es tu pregunta, Gustavo? Por qué no se ve las sanciones en un contrato? Lo que pasa es que también es un presupuesto legal, está sujeto por el PAT y el PAT tiene su regulación en el tema de sanciones, ¿no? Por ejemplo, los contratos privados sí establecen ciertas sanciones, ¿no? Por ejemplo, las reglas de confidencialidad que son sancionables, pero en el Estado eso está regulado por la ley 30.057, por el reglamento, por la ley 27444. Sí existe una regulación
sancionador, incluso por las sanciones que establece, ¿sí? En la Contraloría General de la República a través de su PAC. Sí, sí está previsto. Ahora, ¿quieres ponerle una cláusula de sanción? Muy bien, hay que ponerla. No lo impide. Entonces pone, ¿no? Que la regulación sancionadora va a ser establecida, ¿no? Por lo que establece el PAC. Por ejemplo, nos dice cuando renuncian intempestivamente perjudican la producción. Sí, pues. Yo vi un caso así interesante de un PAC que querían sancionar, inhabilitar a un servidor porque no había cumplido y sí establece esa sanción, sí se establece esa sanción. Ahora el tema de la renuncia podría establecer una actuación sancionadora, tema bastante interesante para discutirlo, eh, no solamente en el disciplinario, ¿no? Sino también en el laboral público, ¿no? Oye, si mi renuncia genera perjuicio al Estado, ¿soy sujeto a una actuación disciplinaria? Listo. Alfaro nos dice, puede ser por una resolución. Eso quiere decir que la regulación contractual se podría dar por una resolución. Yo creo que sí debería existir un contrato. Pese a que exista la designación, yo creo que sí tendría que existir una regulación contractual. ¿Sí? Muy bien. Listo. Horas de servicio semanal. ¿Ya? Válido. ¿Y por qué, profe? Eh, si la propia ley no establece un máximo de horas semanales, ¿cuántas horas semanales máximo puede trabajar? ¿Cuánto es la máxima de la jornada laboral? Semanal, semanal, ¿ah? Máxima, que establece la ley. Excelente, gracias, Aldo. 48 semanales y 8, ¿sí? Diarias. Su audio se desactivó, doctor. Ah, ok, gracias. Entonces, ¿por qué cuando regulas las horas semanales decíamos máximo 48 semanales, máximo 8 diarias? Pero sí, ¿qué pasa si aplicamos reglas de teletrabajo? O sea, y de verdad, el teletrabajo, esto es posición mía, hay un debate que se da en la administración pública, ¿ha sido efectivo o no? ¿Está cambiando el mundo laboral público? Yo creo que sí. Y para bien. O sea, ya Servir ha emitido su informe y ha dicho que muchas entidades han mejorado su producción con el teletrabajo. Claro, y hay que aceptarlo, es una realidad. O sea, está funcionando. Y va a seguir funcionando, ¿por qué? Pongamos un ejemplo claro. Un servidor civil que vive en San Juan del Lurigancho y su centro de labores es en Jesús María. ¿Cuántas horas de viaje tiene que hacer al día, ¿sí? Para que pueda ir a su centro de trabajo? Mínimo 2 horas, en buen día. 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, en el mejor de los casos. Saben que muchos es más. Oye, ¿qué pasa si una persona trabaja en un lugar lejano y no hay necesidad que monitoree todos los días? Porque la propia naturaleza del trabajo, así lo define, un asesor legal necesita estar todos los días en la oficina, pero obviamente los índices de producción tienen que ser controlados, ¿no? O sea,
trabajo remoto no es sinónimo de vacaciones o de tiempo libre. O sea, tú estás bajo un sistema. Es más, hay entidades que han funcionado bien porque han creado sus sistemas para controlar a los trabajadores, incluso con cámara. Claro. Entonces, algo que está funcionando, está funcionando. Entonces, puedo hacer una modalidad de carácter mixta, en la cual establezca que por lo menos el trabajador tiene que cumplir 8 horas los días viernes, que hay reunión del directorio, que el público viene a atender para que pueda trabajar, sí, claro. Tanto el Estado como, como el propio servidor se benefician del trabajo. ¿El Estado por qué? Porque ya no necesitas espacios, ahorras en espacios. Y al servidor, ¿no? Que está en teletrabajo, es más fácil aplicarle los resultados de sus actuaciones o de sus funciones. Muy bien, señor, por tu propia naturaleza. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que trabaja de teletrabajo en Ocitran, y él me cuenta, ¿no? Que antes, cuando trabajaban de manera presencial, todo, o sea, era Ocitlan, reuniones, y él como asesor legal me dice: "Edison, yo era asesor legal, pero me invitaban a las reuniones para dar mi opinión. O sea, toda una media mañana y no se avanzaba con los informes o con los trabajos que nos habían pedido. En la actualidad se siguen reuniendo, pero los directivos, ya no los asesores, salvo que nos necesiten. Entonces me dedico estrictamente a mi trabajo y mi producción literalmente se ha duplicado, me dice. Porque si quiero seguir en teletrabajo, y él vive en provincia, y está cerca a su hijita, eso es un beneficio del teletrabajo, eh, trabaja, o sea, no es que trabaja el doble, sino que su producto es el doble, ¿no? Entonces le ponen ciertos retos y le dicen: muy bien, a la semana o al mes tu producción tiene que ser tanto. Y así medimos el teletrabajo. Y está funcionando. Es un buen ejemplo, o Citran, o Sunat, el MEF también está trabajando en teletrabajo. El teletrabajo permite descentralizar, permite que personas de provincia, por ejemplo, se presenten a puestos eh, públicos en otras ciudades. Entonces, es algo que en la actualidad está funcionando. Entonces, debemos establecer una cláusula y una regulación por las horas de prestación de servicio semanal, por supuesto que sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos bien? Ese ejemplo no cabe puesto que tienen un horario de entrada y salida. No, no en todos, Gustavo. No en todos. No toda la regulación de teletrabajo establece un horario. A veces establecen productos. Ahora te establecen, por ejemplo, unas condiciones mínimas que sí tienen. Hay teletrabajo que también establece un horario. Ya, es un tema que es negociable, no es estricto. Si no, no tendría. Hay personas que tienen un horario de entrada y un horario de salida, incluso por sistema marcan, ¿cierto? Pero hay otros que también establecen por productos. O sea, va a depender mucho de la naturaleza. Hay ciertos trabajos que no pueden estar en teletrabajo. Oye, yo soy, no sé, policía, ¿no? Un policía no podría estar en teletrabajo, ¿no? Como salvo que su labor sea, pues, seguridad cibernética, algo así, ¿no? O no sé, pues un personal obrero municipal, ¿no? Un conductor de vehículos no podría trabajar en teletrabajo, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene un horario de entrada y salida. Conozco servidores que no están sujetos a un horario, pero que sí están sujetos a productos. O sea, ya va a depender de la relación contractual, por eso es necesario establecer las horas de prestación de servicios
dentro del lugar o la prestación o los horarios que se van a manejar. Hace un tiempo tuve un caso de un servidor que trabajaba como fiscalizador de Sunafil, pero trabajaba de noche, porque o sea, por ejemplo, hay ciertas empresas que funcionan de noche. Entonces, él no trabajaba por la misma relación contractual 8 horas, sino que tenía un trabajo de 4 horas que lo dedicaba a su fiscalización y las otras 4 los trabajaba en el día, o creo que eran 3, de acuerdo a la relación contractual que tenían, y que lo hacían para hacer informes. Entonces, ya, es la propia naturaleza, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde trabajan a medio tiempo y cada vez está siendo más habitual. O sea, la regulación contractual del laboral público se está adaptando bastante bien a la modernidad, a la necesidad. Tengo un colega, bueno, ya es decisión propia, ¿no? Que trabaja de lunes a domingo, ¿sí? Porque él trabaja de manera privada de lunes a, a, a viernes en una empresa como asesor legal y sábados y domingos trabaja en el SEM Mujer, sabiendo temas de protección y es un trabajo que ha establecido condiciones de sábados y domingos y trabaja en y trabaja en horario nocturno. Entonces ya depende la necesidad y la actividad que realiza como servidor civil, ¿no? Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta en relación al tema del horario, de las horas de prestación de servicio laboral? Sí, preguntas, consultas, con la confianza del caso, estimados amigos, no se preocupen. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta acá? Listo, siguiente. Las obligaciones generales del contratado, ¿ya? En el cual básicamente se deberían designar, ¿sí? Se deberían designar las obligaciones que no están reguladas por los instrumentos de gestión. Si no, simplemente pones, o sea, si tú tienes un instrumento de gestión que se adapte, ¿no? A la realidad y a las necesidades de tu entidad, ya que hay otro problema a nivel administrativo que se tiene que subsanar mediante los contratos, es que no en todos los instrumentos se está regulando temas relativos, ¿sí? O debería ser un deber, pero no lo existe, no lo están haciendo, o no se está haciendo por lo menos de manera eficiente, y es en relación al tema de la actuación administrativa que se realiza en esta práctica. Porque si estuviera actualizado en todas las entidades públicas a modo de obligación los instrumentos de gestión, evitaría este tipo de problemas, ¿no? Pero si no está regulado en los instrumentos, o en el peor de los casos, ¿qué pasa si la entidad no tiene instrumentos de gestión que regulen esta actividad? Entonces tendrías que establecer, o como en el caso, ¿no? que hablábamos en un momento de las desnaturalizaciones de contrato, ¿cómo establezco las funciones o actividades que realizan? Entonces hay que regularlo en el trabajo, en el contrato de trabajo. Ya no está en la resolución, muy bien, hagamos un contrato de trabajo. Y en ese contrato de trabajo regulamos cuáles son las actuaciones y las conductas que va a realizar determinado servidor público. ¿Sí? Muy bien. Y eso ya va a depender, ¿no? De la naturaleza. Algunas recomendaciones que se tiene que establecer en las obligaciones. Porque las obligaciones no solamente son para el trabajador, sino también para el empleado, perdón, para el empleador. Entonces hay que establecer cuáles son las obligaciones, por ejemplo,
que se podrían establecer es las obligaciones que se le puede otorgar si es que asume cargos, por ejemplo, dirigenciales, por ejemplo, de un sindicato. O, por ejemplo, cómo se va a introducir, y en la actualidad esto está muy de moda también, por ejemplo, en relación a las obligaciones de inducción a la entidad. Por ejemplo, la vez pasada en el Ministerio de Economía y Finanzas, si mal no me equivoco, se estableció, ¿no? Procesos de inducción, los cuales involucraba capacitación, la cual era asumida, ¿sí? A un previo acuerdo, porque esto era un previo acuerdo, que, por ejemplo, la entidad decía, muy bien, nosotros vamos a pagar el curso que usted quiere. Si usted quiere estudiar, no sé, en la católica, vamos a pagar hasta el 80%. Pero esa capacitación que usted lo da, o que recibe no sé, pues en católica, en ESAM o en cualquier otra casa de estudios, va a ser en tiempos que no son de la entidad. Ah, entonces, eso es negociable. Claro, eso sí puede ser negociable. Oye, porque yo acá sería, ¿no? Algunos lugares, algunos regímenes lo permiten, por ejemplo, creo que de docentes universitarios, que dan incluso tiempo, ¿no? Y es remunerado para la capacitación de los docentes, que hay su régimen laboral, pero si no está regulado, entonces puedo establecer ese tipo de obligaciones contractuales, ¿no? Oye, ahí puedes establecer, por ejemplo, las condiciones, ya, o sea, no solo las funciones, sino puedes establecer, por ejemplo, las labores que se van a dar, por ejemplo, de productos, ¿no? Oye, un buen espacio para establecer, ¿sí? La producción, o sea, los productos, oye, señor, por lo menos tú, si eres asesor legal, yo sé que muchos son, acá son abogados, entonces tu producción va a ser medible porque vas a presentar al mes eh, 30 informes o 45 informes como mínimo. Entonces te establece un estándar mínimo, ¿no? Oye, eso no está regulado en un contrato laboral, eso no está regulado en, el instrumento en los instrumentos de gestión. O sea, son actividades que están previstas dentro de la instrumentalización contractual, ese tipo de condiciones. Entonces, todo aquello que no afecte, ¿sí? El régimen laboral, por eso les decía, ¿no? Hay que partir, por uno hay que ser incisivo en eso, qué obligaciones existen por el régimen, qué obligaciones existen por los instrumentos, las funciones, pero después de eso, todo está permitido. Y es negociable, ¿sí? Es algo que es pasible de negociación, ¿sí? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta en relación al tema de las obligaciones. Por ejemplo, otras obligaciones que salen, por ejemplo, eh, en un centro en una oficina de formación, por ejemplo, contratan profesionales, esto por ejemplo lo he visto en la PGA, en la Procuraduría General del Estado, en las cuales dentro de sus obligaciones que establecen dentro de la relación contractual, eh, piden, ¿no? A sus profesionales que contratan dentro de esta oficina, capacitar y esto es compensable, obviamente, pero es un trabajo extra, ¿no? Es capacitar a los servidores, ¿no? De relación creo que en servicio también existe esta política. Entonces, oye, te voy a pagar, o sea, voy a compensar porque van a ser en horas que te vamos a pagar eh, la capacitación. O sea, estrictamente no eres capacitador,
pero parte de tus labores también pueden ser estas, ¿no? Entonces, puedes ir modificando. Otro, la contraprestación y forma de pago. Mm, Puede ser modificable eso. O sea, por ejemplo, oye, yo puedo establecer pagos que, mm, que no sean mensuales, podría pagar quincenalmente. Yo creo que por reglas de presupuesto no habría ningún problema. Sé que habría problema dentro de la regulación contable, de la regulación de tesorería, pero sí se podría establecer, ¿no? ¿O qué otros beneficios de carácter prestacional? Por ejemplo, oye, eh, la regulación en cuanto a los beneficios que nacen por negociación colectiva. Oye, son válidamente negociables, ¿no? Listo. El lugar y la prestación de servicios, una situación que también puede ser negociable, o sea, donde, por ejemplo, hay servidores que por su naturaleza del trabajo que realizan, lo pueden hacer en varios lugares, o lo van a hacer. Imagínense un inspector. Oye, ¿cuál es la naturaleza de tu contrato? ¿Dónde es tu lugar de trabajo? Las calles, la ciudad de Lima. No sé, entonces ahí tienes que regular, ¿no? O sea, dónde es el lugar? O, por ejemplo, una persona que su labor es hacer registro de, por ejemplo, me imagino un servidor que trabaja en el INEI, cuál es mucho está en relación al tema de las estadísticas. Entonces, plenamente válido, ¿no? Entonces, existe se puede modificar dependiendo de la necesidad de las actuaciones. ¿Eso está regulado en una norma en el régimen laboral? No, sino que es una negociación que se va a dar por actuaciones de carácter especial. ¿Sí? Muy bien. Otras cosas que se puede regular, por ejemplo, el tema relacionado a los viáticos. Oye, sabemos que es una obligación prestar viáticos, pues a todo costo la prestación que realizas ya va a depender, ¿no? O sea, por ejemplo, hay trabajos que no regulan por su propia naturaleza la prestación de los viáticos y hay otros que sí, ¿no? Entonces, también, ¿es obligatorio? No, si es que no está regulado en el contrato, se aplica subsidiariamente una norma o un reglamento propio de la entidad. El régimen de capacitación también se tendría que regular, ¿no? Oye, o sea, ¿qué beneficio yo tengo si la entidad, por ejemplo, puede dar un beneficio por capacitarme? Que bueno fuera, ¿no? Eso impulsaría mucho a que los servidores se capaciten más, ¿no? Y que muchas veces no lo hagamos o sea, está bien, hay que hacerlo por vocación, hay que hacerlo porque hay que capacitarnos, es un deber moral, pero también que bueno fuera que el Estado compense, ¿no? Las horas y el tiempo de capacitación. Otro punto es el tema de resolución de conflictos, porque podríamos cambiar, por ejemplo, en la actualidad existen otras formas de solucionar conflictos, ¿no? Podríamos someternos, por ejemplo, a arbitraje. Entonces, oye, un conflicto que existe entre estos dos trabajadores, podríamos sujetar a un arbitraje laboral. O sea, podría establecerse una regla de resolución de conflictos a nivel arbitraje y que podría modificar el tema de la resolución, o tal vez podríamos establecer de manera obligatoria que antes de irnos a la vía judicial ambos conciliemos, podría ser también. Y el régimen de notificaciones o comunicaciones. ¿Por qué he establecido esto como una cláusula importante? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando se quiere disciplinar o se quiere comunicar, no se permite o sea, o no se debería permitir las notificaciones porque no se habla del centro de trabajo. Y eso a nivel administrativo. Entonces, si tú regulas en el contrato que se le puede notificar en su oficina y hay una obligación y basta con que se ingrese por mesa de partes o por
por la mesa que atiende este servidor, entonces podría ser válido la actuación o la notificación que se dé por este medio. ¿Sí? Muy bien, entonces la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, la siguiente, por favor, creo que seguimos, por favor, listo. Entonces, creo que con eso he dado algunos alcances, igual estoy pasando un par de modelos, ¿sí? Que nos puedan servir para poder ir desarrollando, ¿no? Este tipo de sesiones. No existe un modelo, pero les he dado, por ejemplo, algunas cláusulas. Pueden agregar más cláusulas, pueden quitar las cláusulas que les he puesto y que he explicado en clases para poder regulando. ¿De qué depende? No se olviden. Principio de legalidad, una cláusula no puede modificar una relación que está arreglada o está regulado dentro de un contrato laboral. Y segundo, hay que tener mucho cuidado con que esos contratos sean eh, física y jurídicamente de realizarse, ¿no? Entonces, todo va a depender de la relación contractual. Sí, doctores, entonces con eso cierro mi sesión del día de hoy. Estoy pasando los modelos, la diapositiva ya pasé a, a Cefocat y bueno, ahí hay algunas cosas importantes de los contratos, se puede hablar mucho, pero creo que hemos hablado de las cosas más importantes, qué reglas a nivel jurídico se debe considerar para la regulación de esto, ¿sí? Entonces, de mi parte, eso es todo por hoy. Salvo que no sé, existan preguntas o consultas, que con gusto lo voy a absolver. Sí, sí, hay preguntas. Sí, no sé si los amigos de Foca me permiten pasarme, tal vez podemos pasar algunos minutitos más, no hay problema. Bueno, doctor, creo que al parecer no tenemos ninguna pregunta por parte de los participantes. Muy bien, entonces, bueno, si no hay preguntas o consultas, Mm. muchas gracias. Gracias por la invitación a los amigos de FOCAP. Y bueno, ha sido un gusto compartir el día de hoy y hablar un poco de estos temas, ¿no? Que parecen tan cotidianos, pero que como se han dado cuenta podemos hablar mucho a nivel jurídico, ¿no? Hay bastante que discutir, ¿no? Y lo importante de la cátedra que nos permite ver esa óptica. A veces en una reunión estrictamente laboral tú no puedes hablar de ese tema, tú no puedes, oye, señor, no hay que pagar pues a los trabajadores o el problema de la desnaturalización de contratos. Eso no es un tema que tal vez lo podamos discutir en la cotidianidad, pero que está latente y que genera problemas y hay que aceptarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias. Estimados doctores y doctoras, gracias por su tiempo. Y bueno, a los de CEFOCAP también gracias por la invitación. Siempre va a Ujú. ser un gusto compartir con ustedes. Y bueno, hasta una próxima oportunidad.